Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí y los invito a que me acompañen. Vamos a platicar hoy con Antonio Valentín Moldovan. Él es un cineasta rumano que reside aquí en Guadalajara y me entusiasma mucho conversar con él porque acaba de salir a la luz un documental que filmó, se llama Vallarta, la Bahía de Nuevo Chiapas, en donde habla sobre el impacto ambiental y el desarrollo turístico y urbano en esa zona y todas las consecuencias que ha traído. Vamos a comenzar Perspectivas, acompáñenme. El documental Vallarta, la Bahía de Nuevo Chiapas explora el impacto socioambiental del desarrollo urbano y turístico de Bahía de Banderas en Puerto Vallarta y Nayarit. Su director, el cineasta rumano Antonio Valentín Moldovan, ha señalado que detrás de las franjas hoteleras hay un cuarto o quinto mundo. Se refiere a la migración y desplazamiento forzado de pobladores y pescadores locales debido a los procesos de urbanización, el impacto ambiental y la precarización laboral. Allí se retratan las historias de personajes que habitan la zona metropolitana de Puerto Vallarta. Damián, de oficio panadero; Antonia, migrante de Chiapas, que representa a la oleada de personas que han llegado a residir al puerto; y Justino, pescador y activista. El documental fue apoyado por la Fundación Charles Darwin, la Cátedra Boris Goldenblank y la Ocean Future Society en una coproducción México-Ecuador-Rumania. Hoy entrevistamos en Perspectivas al autor del filme, Antonio Valentín Moldovan, cineasta egresado de la Maestría en Estudios Cinematográficos del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño y actual docente de la División de Artes y Humanidades del mismo centro. ¿Qué tal? Bienvenidos a Perspectivas y muchas gracias, Antonio, por estar en este espacio. Bienvenido. Jonathan, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder platicar contigo, Antonio, y yo quiero comenzar con una pregunta, que es, ¿qué hace un rumano en Guadalajara? ¿Cómo llega un rumano a Guadalajara? Bueno, hoy día muchos llegamos en avión. Sí, claro. Entonces llegué en avión y tiene mucho que ver con el maestro Boris Goldenblank y con el ingeniero Roberto Pardiñas Tejeda, quien en su momento fue director fundador de la División Cinematográfica cuando Matute Remus era rector de la universidad. Y tiempos modernos con el maestro Boris Goldenblank, quien fue fundador o refundador de la nueva Escuela de Cine de la Universidad de Guadalajara en el Quad. ¿Tú llegas con él? Sí, no, ¿Quién es este personaje para las nuevas generaciones que están estudiando cine? Supongo que lo conocen, espero, ¿no? Sí, Roberto Pardiñas, por un lado, ha sido director fundador de la División Cinematográfica en el sexenio de Matute Remus. Muchos ya no recuerdan ni a Matute Remus, ni estos años efervescentes de los años 50. Sí. Pero por otro lado, en tiempos modernos, maestro Boris Goldenblank ha sido fundador de la Escuela de Cine. Él ha sido cineasta en la Unión Soviética, nacido igual en Rumanía. Y yo andaba de mochilero de repente. Y ¿qué edad tenías? 20 y tantos. Y andaba de mochilero, me percaté que en la Universidad de Guadalajara existe este singular cineasta, documentalista, alumno de Michael Rom, de Eisenstein en su momento, con una filmografía de más de 100 obras. Y he sido muy afortunado, recibí una beca, yo siendo estudiante extranjero, una beca para el posgrado en estudios cinematográficos. Y acepté. He sido muy mimado en aquel entonces por el licenciado Raúl Padilla, por el arquitecto Carlos Orozco. Tuvimos chance de filmar en Chihuahua una breve película en 35 milímetros. ¿Cómo se llamó? Charlotte. Charlotte. Y ha sido un viaje muy interesante. Y terminé con la beca en estudios cinematográficos. Conocí a Vicente Leñero, por ejemplo, ¿sí? Cofundador de la revista Proceso. ¿Trabajaste con él o nada más no? No trabajé con él. De hecho, yo no sabía quién era Vicente Leñero hasta que participaba en las mesas de reunión. Yo terminé en guión cinematográfico, en estudios cinematográficos. Entonces,
Vicente Laniero venía, por ejemplo, desde la Ciudad de México a ver nuestras obras, ¿no? ¿Con qué nos vamos a titular? Y después me percaté quién es el gran personaje, dramaturgo, periodista Vicente Laniero. Claro. ¿No? Y todo en un tiempo de pionerato en la Escuela del Cine. El Departamento de Imagen y Sonido ha tenido una época muy efervescente. Soy de la generación donde más obras se filmaron en 35 milímetros. Antonio Arellano, Paula Chorán, Eduardo Covarrubias, sí. Uri Espinosa, Eric Alvarado, todos filmamos en 35 milímetros, de menos un cortometraje, ¿no? Y fue una generación muy dinámica. Me gustaría mucho que la Escuela de Cine se regresara a estos tiempos cinematográficos. ¿Vive ahorita un buen momento la Escuela de Cine o cómo está? Desconozco. Sí. ¿Eres académico también aquí en la Soy académico del CUAD en Artes y Humanidades. En Artes y Humanidades. Oye, Antonio, bueno, me parece muy interesante el trabajo que hiciste, el documental, ¿no? Qué bueno que lo viste, gracias. Sí, Vallarta, la bahía de Nuevo Chiapas. A ver, cuéntame un poco la historia. ¿En qué momento tú decides hacer un documental sobre ese tema y cuánto tiempo te tomó? Ok, el viaje empezó matemáticamente hace 10 años, 2014, finales... Ustedes los cineastas siempre tienen proyectos de 20, 15 años, ¿verdad? Sí, pero bueno. No, es una locura esto, sí, hace de verdad, 10 años, es una locura. Okay. Nadie lo imagina que para, en este caso, 75 minutos nos tardáramos tantos años. 10 años, ok, a ver. 2014, finales 2014, fue por parte de una invitación a través de la arquitecta, la doctora Adriana Olivares, del CUAD, invitándome para intervenir como bombero. Interpreta esta metáfora de forma maravillosa. Sí. Como bombero para que se hiciera un documental para presentarlo ante CONACYT. Okay. Asumí el proyecto con entusiasmo porque viví en Vallarta con una brasileña y fue una época maravillosa. Entonces, ¿cuánto tiempo viviste ahí? Pues 2-3 años, fácil, sí. Y me enamoré de Vallarta, ha sido una época muy linda para mí. Y en cuanto se me llega con una propuesta de hacer un documental para CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en aquel entonces, yo dije, wow, maravilloso, ¿por qué no? Entonces entré al proyecto y de entrada sumé al barco a la organización Cousteau, de Ocean Future Society, de Jean-Michel Cousteau. Un pequeño paréntesis, dile a la audiencia quién es Jacques Cousteau. Jacques Cousteau es el padre de la ecología internacional, es biólogo. Es biólogo marino, es arqueólogo submarino, es activista. Yo creo que muchos de los que estudian biología en general en el mundo, implícitamente y de forma subconsciente estudian biología por Jacques Cousteau. De hecho, hoy vine en representación como pequeño embajador de Jacques Cousteau con su gorro rojo, con su famoso gorro rojo, sí. Que googleen a Jacques Cousteau y vean más a Jacques Cousteau y que vean su gorro rojo. Él viajaba por los mares, por los océanos, en su barco Calypso, y siempre daba indicaciones como director de cine. Como buzo, andaba con su gorro rojo, ¿no? Entonces vine en representación como pequeño embajador de Jacques Cousteau. Y conozco a la familia, a Jean-Michel Cousteau, conozco al representante para América Latina, que es Rubén Arvizu, conozco a Rodrigo Navarro, que es biólogo marino de la UNAM, biólogo marino de la UNAM y representante de la oficina Cousteau México. Entonces, esta obra empezó a crecer desde 2015 prácticamente con personajes extraordinarios de talla mundial, ¿no? Y me vi respaldado y dije, wow, qué maravilla que podemos impulsar esta obra. Se entregó la obra para CONACYT y para mi tristeza, CONACYT no movió la obra y me dio mucha tristeza. Dije, ¿por qué no se ve la obra, no? Cuando además ofrecí en charola de plata, por decirlo así, una relación lindísima con la organización Cousteau, Ocean Future Society de Cousteau. Bueno, empezaron varias preguntas mías que no entendía qué sucede, ¿no? Después decimos, bueno, este material, que era 1/3 de lo que es hoy, vamos a presentarlo en el Festival de Cine, en el segmento socioambiental del Festival de Cine Internacional de Guadalajara.
Y esto fue para marzo de 2016. Precisamente hoy, coincidentemente, 7 de marzo de 2016, ¿Ah, sí? 7 de marzo de 2024, se presentó una breve, bueno, un tercio de la obra se presentó en el Festival de Cine de Guadalajara. Yo había solicitado 3 funciones, rueda de prensa, no, nos quedamos con una función nada más. Protección Civil se metió en la Biblioteca del Estado de Jalisco para sacar muchísima gente que estaba en los estribos, había un sobrecupo, empezamos 45 minutos más tarde. Y bueno, se armó un pequeño diálogo con el público y sin embargo yo sentí por primera vez en marzo de 2016 que estamos censurados. ¿Por qué? No sé, la obra tiene lo suyo. La obra tiene lo suyo, pero sentí censura. Desde 7 de marzo de 2016, qué coincidente. ¿Pero censura de quién? Censura, te lo voy a decir. No lo digas a nadie. Sí, corto, sí, no. Daniel González Romero era un arquitecto que no le latió que hayamos involucrado a Jacques-Yves Cousteau, a Jean-Michel Cousteau, a la organización Cousteau de por medio. No sé, no soy él. Claro. Entonces, bueno, él intervino. Hubo, en el diálogo con el público se suspendió abruptamente. Entonces, bueno, esto me dolió. Y es cuando yo tomé la decisión de convertirlo en un largometraje, me tarde los años que nos tardemos. Ah, muy bien. Y de 2016 a 2020 nos tardamos otros 4 años más para convertirlo en largometraje. Marzo 2020, curiosamente marzo 2020, otra vez marzo, nos presentamos en las Islas Galápagos en la estación científica de la Fundación Charles Darwin, porque en el Inter se sumó también la Fundación Charles Darwin al barco. Sí. Y ahí lo iban a presentar. Y lo íbamos a estrenar entre científicos, ornitólogos, biólogos marinos, geógrafos, de todo el mundo. Bueno, habría sido. El detalle es que llegué a las Islas Galápagos, en cuanto llegamos a hacer pruebas de proyección, de sonido, empezó la pandemia global, la crisis sanitaria, y quedé varado 6 semanas ahí. ¿En la isla Galápagos? En el archipiélago Galápagos. Ahí me sentí yo como Robinson Crusoe, en una isla entre iguanas y tortugas. Pero se suspendió la presentación, el estreno se vino hacia abajo. Teníamos 3 presentaciones y tenía la premisa la Fundación Charles Darwin, la estación científica de la Fundación Charles Darwin, porque están de por medio ellos también, y me sentí doblemente respaldado por una instancia mundial como una Fundación Charles Darwin en un ámbito de protección ambiental, biología marina en este caso, etcétera, etcétera, ¿no? Y queda por destacar también que mi gran anhelo desde hace 4 años es que la Universidad de Guadalajara, CUGBA en particular, CUC, donde se estudia biología y biología marina, que celebrara convenios con la Fundación Charles Darwin, con la Cátedra de Cine Documental Boris Goldenblatt, que existe una cátedra de cine documental en honor... Que tú tienes un cargo allí, ¿no? Sí. Ahí impulsamos esta cátedra de cine documental precisamente para formar nuevas generaciones vinculadas a la esencia y el espíritu de Boris Goldenblatt, ¿no? Sí. Y también un convenio con Ocean Future Society de Jean-Michel Cousteau también. Es decir, que universitarios de la Universidad de Guadalajara tuvieran vínculos con estas 3 instancias. Sí, claro. Sería fabuloso y fantástico. Oye, es muy interesante, Antonio, bueno, el contexto y la historia del documental, pero a ver, vamos a entrar un poco en materia en lo que aborda. Tenemos ahí un pequeño fragmento para que vea nada más la audiencia, un poco, más o menos el tono. Le pido a producción que lo corra, por favor. De hecho, aquí hay gente de Guerrero, pues aquí toda la gente es de Chiapas. Toda la gente que vive aquí son de Chiapas, casi la mayoría. De hecho, estamos invadidos, ya no es Nuevo México ni Nuevo Vallarta, ya es Nuevo Chiapas. Aquí ellos se ponen hasta a trabajar con la gente hasta en 800 pesos a la semana. Imagínate, es un dineral para ellos, por su costumbre que tienen. Y a la gente que vive aquí, que habita estos lugares, se chafea su trabajo y las compañías quieren pagarle el precio por la mano barata. Bueno,
por eso es Vallarta, eso explica el título, la bahía de Nuevo Chiapas, ¿no? Sí, exacto. Ver, precisamente por el panadero. Él nos ofreció el título. ¿Ah, sí? Sí, pues por cómo él afirma, ya no estamos en Nuevo México, ya no estamos en Nuevo Vallarta, estamos en Nuevo Chiapas. Se sienten invadidos por los mayas. Ajá. Si hay una migración invisible. ¿Quién se siente invadido? La gente de San Vicente, de Nuevo Vallarta, la gente que tiene muchos años viviendo ahí se siente invadidos por la gente de Chiapas, de Guerrero. Son trabajadores que vienen a la industria de la construcción o el cártel de la construcción, la industria hotelera. Oye, a ver, explícame un poco, así trata de resumirme, ¿qué elementos aborda tu documental? Es decir, ¿qué retrata de la realidad de Nuevo Vallarta? La falta de la protección ambiental, la construcción desmedida por parte de la industria hotelera, por parte de la industria de la construcción, es un gran negocio. La marginación social, la discrepancia social. Parece que los temas sociales en México no importan mucho, lamentablemente. No porque yo, por venir de Europa, cuidemos un poco más la parte social. Sí, tenemos una cultura más social, esto sí. Al menos, por ejemplo, las pensiones federales aquí que se otorga son novedosas. En Europa existen desde la Segunda Guerra Mundial. Claro. Es decir, hay un desfase. Hay un desfase de 70 años. Desde la Segunda Guerra Mundial hacia un México contemporáneo que otorga pensiones federales hacia todo el anciano. En Europa lo hacemos desde hace muchos años. Pero estas cuestiones de discrepancia social son muy fuertes, son muy radicales y el propio mexicano no las quiere ver. Sí. Y está la franja hotelera, un mundo maravilloso, Acapulco, Cancún, Los Cabos, donde tú quieras, porque es una industria muy potente. Para manejar 40 millones de turistas al año es tremendo lo que se maneja. Eso es lo que visita México. Son 35, 38, 40 millones de turistas al año. Entonces estos números dejan un alto impacto en ingresos en Puerto Vallarta, en Los Cabos, en Acapulco, en Cancún. Y sin embargo existe una alta discrepancia con cómo se ve el tercer, cuarto, quinto mundo detrás de la franja hotelera, ¿no? Conforme te alejas del litoral, hay mayor pobreza, como en el caso del panadero. Que yo pienso un poco, o sea, esta zona de la que hablas es Punta de Mita, ¿cierto? Incluye Punta de Mita. Punta de Mita. Que es la gran es el gran ejemplo, ¿no? Es el gran ejemplo de Four Seasons, de cómo desplazaron pescadores, los obligaron, les dieron una nada de recompensa. A ellos les pagan 800 pesos, si no recuerdo mal, él dijo 800 pesos en una semana o al día, ¿verdad? ¿O en qué? Semana, no recuerdo ahorita. Bueno, pero a ver, ¿tú sabes más o menos cuánto cuesta un hotel así de lujo en Punta de Mita? ¿Cuánto necesitaría? Yo me quiero ir el fin de semana. Bueno, te puedo comentar los precios de Careyes, porque nunca me los voy a poder olvidar. Ahí con Gianfranco Brignón cuesta entre 3, 4, 5, 7, 10 mil dólares la noche. No. En Four Seasons, bueno, en Punta Mita, no juegan mal las rancheras. También cuestan 2, 3, 4 mil dólares la noche. Sí. Oye, hay algo muy interesante de tu documental que tiene que ver con Jacques Cousteau. Y entiendo que tú cuentas, bueno, no que tú cuentas, sino que existe un plan maestro para poder construir Punta de Mita como un desarrollo sustentable, y Jacques Cousteau está involucrado. Sí. ¿No? ¿Qué pasó con él? A ver, cuéntame un poco eso. Mira, eso iba a ser un paraíso sustentable, bueno para todos, y terminó, sí. Bueno, pero a ver, cuéntame. En nuestro documental retratamos, gracias a la organización Cousteau, retratamos la importancia del plan maestro que elaboró Jacques Cousteau, oceanógrafos, biólogos, para toda la costa sur de Nayarit y el arco del Puerto Vallarta como zona metropolitana. Esto se elaboró hace más de 30 años. Y este plan maestro se olvidó todo el mundo, porque pasa un trienio, pasa un sexenio, pasa otro trienio, otro sexenio, y todo el mundo se olvida de este plan maestro. Qué bueno que lo mencionas, Jonathan, porque precisamente este plan maestro es lo que quiero rescatar, y quien me ofreció y me extendió la mano querer rescatar esta obra es precisamente Carlos Ramírez Powell, exdirector de Radio Universidad años atrás,
politólogo, experto en política internacional. Él vio la obra en CUCBA, porque ya nos presentamos 2 veces en CUCBA, en el Centro Universitario de Ciencia, Biología y Agropecuaria. Él me dijo, el plan maestro de Cousteau debe estar en Minnesota. Entonces mi búsqueda, a través de esta obra documental, que cada vez me estoy dando cuenta más y más que es una obra política, sí tiene una búsqueda de rescatar este plan maestro. Ojalá que el gorro de Cousteau me ayude, para que este plan maestro se otorgue como obsequio a todos los machuchones de la industria hotelera, a todos los machuchones de la industria de la construcción. Finalmente también son seres humanos. Claro. Y deben de tener un mayor cuidado socioambiental, cosa que no lo hacen, porque no saben del plan maestro. Claro, hemos entrevistado, por ejemplo, al gobernador Celso Humberto Delgado, quien invitó a Cousteau en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Se tomaron fotos bonitas en Los Pinos. Hemos accedido a estas fotografías. Hemos accedido, por ejemplo, a recortes periodísticos, a caricaturas políticas, a programas de televisión de Cousteau, a secuencias de la película de John Huston, La Noche de Iguana. Sí hemos hecho una obra por demás completa. Eso me llamó mucho la atención, o sea, hay mucha investigación detrás de eso. ¿Tú hiciste las gestiones, tú investigabas o con un equipo? ¿Cómo funcionó eso? Hemos trabajado con 50 personas. Ajá. Y también en un cuerpo y un núcleo muy reducido de 5, 6, 7 personas, entre lo cual también Jessica Padilla, por ejemplo, fue exalumna mía de periodismo en Ocotlán. Entonces, sí, fue un largo proceso. Vamos a ver, tenemos aquí un fragmento de Celso, justamente ahorita que lo mencionas, aprovechando, ¿no? Sí. Ex gobernador de Nayarit, que habla del capitalismo salvaje. Y yo quedé, wow. Que fue el que trajo con Salinas este proyecto, ¿no? Sí, okay, sí. Vamos a escuchar. Por supuesto, es obvio que ha habido desvíos. Es obvio que ha habido incumplimientos y que ha habido injusticias. Estas injusticias, por ejemplo, se reflejan en el desorden con el que se colocan las escolleras a lo largo de la bahía. Las escolleras cambian el sentido del movimiento marino y sobre todo en la playa. Llevan y traen arena de un lado a otro y entonces las escolleras han creado un desorden. Las han puesto algunos hoteleros con el auxilio de funcionarios irresponsables y entonces por proteger a un hotel se desprotege otra zona. Está tremendo tu trabajo, es decir, pone el dedo en la llaga. Yo creo que es bastante explicable que incomode a más de uno. Jonathan, ¿puedo ser sincero? Adelante. Para la próxima semana teníamos previsto un preestreno ante Cuerpo Diplomático de Embajadas en la Ciudad de México en el claustro de Sor Juana, que es un foro extraordinario, es un barroco mexicano colonial mágico. Claro. ¿Y quién nos bateó? La rectora, Carmen López Portillo. Allá en la Ciudad de México. ¿Quién es Carmen López Portillo? Porque es una película política. ¿Quién es Carmen López Portillo? Hija del expresidente López Portillo. Claro. Entonces, como se dice popularmente, los dinosaurios del PRI, vaya, que ejercen mucha influencia, ¿no? Y tienen su coto de poder y nos suspendieron en seco el preestreno en la Ciudad de México. Entonces no vas a estrenar en y va a ser la próxima semana. Y lo cancelaron la semana pasada. ¿Y ahora dónde lo vas a preestrenar? Bueno, en Puerto Vallarta, en Cook, con el doctor Jorge Telles, es biólogo y ambientalista. Buscaremos el Centro Cultural Los Pinos. Finalmente tenemos imágenes de Los Pinos. Claro. Fotos, secuencias fotográficas con Camacho Solís, con Luis Donaldo Colosio, con el expresidente de la República, Carlos Salinas de Gortari. Y me hablaste de la investigación. Sí, va más allá de un doctorado esta obra, si lo viéramos académicamente hablando, ¿no? Porque sí implica muchas llamadas, muchas búsquedas. Por ejemplo, la organización Cousteau nos facilitó material hasta de la Biblioteca del Senado en Buenos Aires. Es decir, el camino más corto de repente resulta ser más largo, ¿no? Claro, claro. Oye, en tu caso,
¿Lo financiaron las fundaciones estas que apoyaron o de dónde salió el dinero? ¿De dónde salió el dinero? Muy buena pregunta. Donaciones, muchas. Mucha gente cree en mí, no sé por qué. Nos ayuda. Nunca debo nada. Monetariamente, nunca. Entonces, tengo un crédito invisible. Sí, la Fundación Charles Darwin nos ayudó con equipo, con gente, con buzos, con fotógrafos subacuáticos. La organización Cousteau también nos apoyó. La Cátedra de Cine Documental nos apoyó a través de la viuda del maestro Boris, que es bióloga también. Entonces, acogido entre tantos biólogos, yo me sentí súper reteque bien. Claro. Oye, muy interesante, Antonio. Vamos, ¿te parece, a un pequeño corte? Y seguimos platicando de este filme Vallarta, la bahía de Nuevo Chiapas. Los invito a que nos acompañen después de este corte. Estamos platicando con Antonio Valentín Moldován. Él es cineasta rumano, radicado aquí en Guadalajara, director de este largometraje documental Vallarta, la bahía de Nuevo Chiapas. Volvemos. En 1990, a principios de 1990, recibí una llamada en mi oficina en Los Ángeles, de parte de la oficina del gobernador de Nayarit, Celso Delgado, solicitando la asistencia de Cousteau para revisar un plan maestro que se estaba haciendo en el estado de Nayarit para evitar la depredación ecológica antes de la construcción de edificios, hoteles, etc. Ese plan maestro fue supervisado por más de 150 técnicos mexicanos, antropólogos, biólogos, oceanógrafos, etc. Todas las disciplinas, haciendo un estudio sobre qué tenía el Estado y qué se podía hacer. Pero el gobierno quería que una autoridad superior moral, como el nombre Cousteau, supervisara y dijera, está bien, está mal, esto modifíquenlo, cámbienlo. Volvemos. Bueno, ahí, ¿quién estaba hablando? Rubén Darío Arvizo. Es el hermano menor de Tata Arvizo. Es actor de doblaje, de cómics, de Walt Disney. Es postproductor de cine. Entonces me entendí que bien con él, porque como trabaja en la industria, en Hollywood, entonces él sabe de procesos cinematográficos. Y es el hermano menor del famoso Tata Arvizo, también actor de doblaje. ¿Y qué papel juega como dentro del tema de...? Él es el director general para América Latina de la organización Cousteau, quien nos apoyó en la obra. Claro. Oye, a ver, Antonio, después, a lo largo de, pues bueno, dices que empezaste ¿en qué año? 2014. 2014, digamos, son prácticamente 10 años. A ver, ¿tú tenías una concepción cuando comenzaste a trabajarlo, cuando viviste allí con la brasileña, que dices que te enamoraste de Vallarta, espero que también de la brasileña? Sí, no, por supuesto, y en Brasil también. Pero me imagino que tú fuiste, digamos, conociendo más del tema. Al final, digamos, ¿qué descubriste que no sabías o no tenías muy claro del fenómeno? ¿Qué fue para ti un descubrimiento de todo este proceso una vez que llegas ya al producto final? El dolor de la gente de no ser escuchada, el dolor de la gente de no ser tomada en cuenta, el dolor de tanta gente que simplemente no existe ni para autoridades municipales, ni estatales, ni federales, ni para empresarios, ni para nadie. Todo lo que rifa allá es la industria hotelera y la industria de la construcción. Todo gira en torno a Dios, dinero, es demasiado. Y no es que la gente o a los que hemos entrevistado se oponen al desarrollo, pero que sea un desarrollo sustentable, que sea un desarrollo compartido, que sea un desarrollo proactivo con muchos estratos sociales, cosa que no se ha dado. Y es muy lamentable, es lo que yo vi, este dolor, ¿no? Cuando dices el dolor de la gente, ¿quiénes? Es decir, los migrantes, me queda claro. Migrantes, pescadores. O sea, locales también. Locales. A los de Puerto Vallarta, que se les llama popularmente patas saladas,
Pues no tienen acceso a las playas. ¿Patas saladas? Yo no había escuchado. Sí, así se les llaman los de Puerto ¿No Vallarta. tienen acceso a las playas? Pues no, hotel tras hotel, hotel tras hotel. Y son entradas a las playas tipo ratonera. Entonces, el vallartense no tiene acceso a la playa salvo el malecón. Y tiene que salir de Puerto Vallarta para ir a alguna playa. Peor aún, de 2020 a la fecha, cerraron parcialmente la famosa carretera 200, que va de Tepic hasta la frontera con Guatemala. La cerraron entre Punta de Mita hacia Cruz de Guanacaxtle. Parcialmente está cerrada. ¿Quién tiene este poder de cerrar una carretera federal? ¿Quién se brinca? Pues el Dios dinero mueve montañas, parece. Entonces, esto es muy lamentable porque por la carretera que estaba serpenteando la costa, la gente ya no tiene acceso para meterse por el bosque a la playa. Oye, ¿y hay espacio para continuar expandiéndose y generando desarrollos y eso, o ya se acabó en la zona? Yo diría que para la maldad humana hay todavía más cuerda. Sí. Oye, Antonio, y de lo que pudiste ver, o sea, ¿cómo funciona o cómo opera el cártel inmobiliario? Changos, muy buena pregunta. Yo creo que el doctor Jorge Telles, yo creo que la señora Carreño, que vivió Susana Carreño, que vivió un atentado en Puerto Vallarta, saben más del tema. A nosotros nos ha ido reteque bien. Sí. De hecho, la obra no es amarillista, no es confrontativa, sí dice nombres y apellidos, decimos cosas en concreto, pero es para reflexionar, es para aportar una... O sea, tú la ves y, o sea, los nombres, el tono, es decir, podría sentirse como algo demasiado fuerte, ¿no? No lo sé. Yo así lo sentí, ¿no? El espectador tiene que valorar esto. Por esto me duele, por ejemplo, que la próxima semana, 12 de marzo, teníamos el preestreno en el claustro Sor Juana. ¿Pero qué pruebas tienes de que fue este personaje que lo paró o es una inferencia? Es una investigación que estoy desarrollando y tiene mucho que ver con Carmen López Portillo. Ajá. ¿Y qué elementos tienes como para pensar que fue ella? Es que nos pidieron la obra para el avistamiento después de pactar con embajadas cuántos cajones de estacionamiento se va a reservar para el cuerpo diplomático. ¿Y cuál fue el argumento para suspender? Es una obra política. Frontalmente, se lo dijeron así. Sí, lo tengo por escrito. No puede ser. Es una obra política y digo, bueno, es un espacio universitario. Todo en la vida. No sea políticamente correcto es otra cosa, ¿no? No lo sé, ellos lo tienen que ver, pero ¿qué haces tú con el alumnado tuyo del claustro Sor Juana? ¿Qué haces tú con el espíritu de la poeta Sor Juana? Digo, ¿se levantaría a volver a escribir poesía política en contra de la actual dirección de la Universidad del Claustro? Es una incongruencia. No lo sé, lo lamento mucho porque me duele, porque teníamos avanzado desde marzo 2023 todo un año avanzando poco a poco para llegar a la producción del evento. Oye, y a ver, las amas de casa, los profesionistas, los estudiantes de cine, los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, quien sea, ahorita podríamos ver la obra en algún lugar. ¿Hay alguna manera o alguna posibilidad? Por lo pronto, en el Congreso del Estado de Jalisco, en el canal de YouTube, se transmitió en vivo la obra. Como dice el buen José Díaz Betancourt, hemos roto un hito, sí, porque nunca se presentó un largometraje en el Palacio Legislativo. El pasado 6 de febrero, gracias a Enrique Velázquez, diputado de Hagamos, encargado de la Comisión de Deporte, Cultura y Educación, se abrió este maravilloso espacio. ¿Y está ahí en el enlace? Está en el enlace en YouTube. ¿Tú no tienes problema con que se comparta? No. Pero por lo pronto sí quiero ver con televisoras, qué televisoras va a querer transmitir. Me gustaría mucho el Politécnico, TV UNAM, ¿por qué no Canal 44? Pues a ver, hagamos la invitación a partir de aquí de Perspectivas, ¿no? Productoras, televisoras, pues sí. Quien quiera animarse a difundir este largometraje. Oye, una duda, ¿en el Congreso lo transmitieron? ¿Acudieron los diputados? Acudieron pocos diputados, porque Hagamos es un partido de oposición, entonces no fue Movimiento Ciudadano quien promovió el largometraje. Claro. Debieron haberlo hecho también. No fueron todos. No fueron todos, y andan en campaña. A ver dónde... ¿Cuántos acudieron, sabes? Pues fueron 162 personas en total. Pues sí, sí. A las 11 de la mañana, que no es un horario cinematográfico,
Fue un buen de gente. Bueno, pues, ¿tienes redes sociales o como para buscarte? Sí, o, tengo. Si alguien te quiere ubicar, ¿cuál es? Antonio Valentín Moldován en Facebook, Film Atelier 5 en Instagram. Bien, sí, bien. Bueno, oye, a ver, ¿algo más que quieras mencionar del filme? Si no, paso a otro punto. Tú, bueno, adelante. A ver, entiendo también que haces trabajo de cine independiente y apoyas con Film Atelier, ¿no? Sí, Film Atelier 5. A ver, explícame muy brevemente qué tipo de apoyo, o sea, si un cineasta ahorita en ciernes quiere apoyo de Antonio, ¿no? ¿Cómo funciona o cuál es el...? Pues prácticamente Film Atelier 5 se dedica a asesoría, orientación. Soy muy amante de la película, del formato análogo, 16 milímetros, 35 milímetros. Clásico, sí. Soy un aferrado al formato de película. Por lo tanto, la película no ha muerto, como tanto decía Mural, ¿no? Enfrente de Kodak, donde hoy está plaza, que yo llamo Plaza Kodak, Plaza Perla, yo le llamo Plaza Kodak. Sí, claro. Y Kodak trabaja 24 horas a la vuelta. 3 turnos de 8 horas, las 24 horas, y uno puede comprar película en Kodak. La gente no lo sabe. No sé, también la estrategia mercadotecnia de Kodak que es un tanto... Perdón, paréntesis, hay una película muy bonita ahorita que recomiendo, que se llama Días Perfectos, de no me acuerdo el director, pero es una película japonesa en donde el protagonista, un hombre solitario, va y revela sus rollos de cámara análoga en un lugar ahí en Japón, pues, o sea, muy bonito. Existe eso, todo ese mundo, Sí, ¿no? existe. Pero bueno, me decías. Y... asesoría, orientación, tenemos equipo en 35 milímetros, 16 milímetros. Carlos Davis, un exalumno de la Escuela de Cine del DIS, me buscó porque quiere filmar estos días en 35 milímetros. Y está bien. Yo creo que para esto tenemos que apoyarnos y respaldarnos, ¿no? Oye, Antonio, es difícil, digamos, ya llevamos muchos años aquí, pero es más difícil ahora hacer cine independiente en México que antes, digo, o es más fácil con las nuevas tecnologías y las plataformas de streaming. Yo creo que la burocracia es un factor clave que frena el desarrollo del cine independiente. La burocracia en cualquier ámbito. En cualquier actividad humana no debería existir. Si México fuera como Nueva Zelanda o Australia, donde para abrir una empresa te tardes 2, 3, 4, 5 días, aquí te tardas 2, 3, 4, 5 meses. Claro. Entonces la burocracia frena mucho un desarrollo compartido, un desarrollo sustentable, y esto es complicado. Y también para el cine independiente, por supuesto, que era muy distinto filmar hace 100 años, 110 años, hace 90 años, que el día de hoy. Porque todo te lo quieren burocratizar, todo te lo quieren legalizar. Hace rato firmé documentos aquí para el buen, con el buen Manuel para tu para programa. Para derechos de imágenes, Sí, ¿no? yo dije, claro, wow, ¿dónde más firmo, no? Oye, y entiendo que estás trabajando... A ver, aparte, ¿este es tu proyecto más ambicioso o tienes otros largometrajes? No, sí tenemos otros largometrajes. ¿Podrías decir que este es el más ambicioso o es uno? No, es uno. ¿Cuál es otro? Otro sobre Ramón Bravo, el buzo más querido de México, que implica submarinos, implica buzos, es otra dimensión de filmación. Yo gracias al cine he volado en helicóptero, gracias al cine he viajado en submarino, y es hermoso. Y te encanta el mar, por lo que veo. No, me fascina, sí. Soy Piscis, además. Es Piscis, ¿no? Y búfalo de agua, entonces puro elemento del agua y de la vida. Puro elemento de agua. Sí. Oye, ¿y estás trabajando ahorita, entiendo, en 3 cortometrajes más o algo así? No, 3 largos. En 3 largos. ¿De qué? Ramón Bravo, que es una película biográfica. Ramón Bravo es el buzo más querido de México y es el equivalente a Cousteau para México. Era periodista, era nadador olímpico, Londres 48, Helsinki 52, era periodista deportivo. ¿Y vive todavía? No, falleció. Okay. De hecho, lo asesinaron. Es mi interpretación después de mucho tiempo de análisis, porque él presentó una queja ante Mario Villanueva, que fue gobernador de Quintana Roo. El gobernador precioso, sí. Y Mario Villanueva sigue encarcelado. Entonces él presentó una queja en su momento
por la cuestiones de drogas y de repente muere Ramón Bravo, ¿no? Así, inesperadamente, Ernesto Zedillo era presidente en aquel entonces, organizó un funeral de Estado para Ramón Bravo. Y es un personaje que la gente debe recordarlo porque es un mexicano que aprendió a nadar y bucear en el desierto. Él es de Coahuila, de Cuatro Ciénegas. Válgame. Sí, es un personaje extraordinario. ¿Esa la estás trabajando todavía? Sí. Empezamos hace 10 años con esta película. Con sus estándares de tiempo que manejan ustedes. No, 20, 30, 40 años hacer una película. 10 años en perspectiva. Sí. Ahí vengo en bastón y digo, ya por fin terminé la obra. Sí. Otra obra es sobre Sofía Aldana, que es una ex campeona en equitación, que tiene que ver con alcoholismo, con drogadicción y enfermedades emocionales. Es una película también en desarrollo que la llevamos. ¿Es ficción o documental? Documental. Okay. Cómo no se lleva el deporte con las drogas, ¿no? Y tuvimos acceso de acceder a grupos de alcohólicos anónimos y a centros de rehabilitación. Qué padre. Sí, es un mundo, ¿no? Otro mundo, sí, es otro mundo. Y la otra película que tengo atorada desde hace muchos años es sobre Alejandro Colunga, que la tenemos en stand-by, pero ahí avanzamos como artista plástico, escultor, pintor, sí. Oye, Antonio, ¿y por qué te gusta tanto el cine? ¿Qué es lo que te gusta tanto del cine? ¿Qué me gusta? Yo en mi infancia una vez regresaba de la escuela y tenía la opción de tomar metro, tranvía, trolebús. Y me fui caminando a mi casa. ¿En qué ciudad estabas? En Bucarest. Bucarest. Sí, la capital de Rumanía. Y caminando rumbo a la casa, vi una filmación de época. Finales del siglo XIX, principios del siglo XX, carruajes, vestuario maravilloso. Y me quedé, Jonathan, horas mirando. Horas. ¿En dónde estaba la película? Estaba cerca de mi casa, en el centro histórico de Bucarest. ¿Como una proyección o qué? No, estaba un set de filmación, se estaba filmando. Claro. Sí, se estaba filmando. Ajá. Y me quedé horas viendo, ¿no? No, claro, mis padres buscándome con la policía, con la Cruz Roja, pues, ¿qué pasó conmigo? Pasaron horas y yo no había llegado a la casa. Y me quedé viendo. Y como sí soy fotosensible, reaccioné que pasó el tiempo porque ya vino el atardecer, el oscurecer del día, ¿no? Entonces dije, ¿por qué hay menos luz? ¿Qué pasó aquí, no? No, pues pasaron 4, 5, 6 horas. Yo viendo, no tenía hambre, no tenía sed, estaba viendo cómo se está filmando una película. Y esto creo que me impactó. Aparte, mis padres siendo músicos, a cada rato tenían playbacks en televisión nacional. Allá en Bucarest. ¿Qué tocaban? ¿Dónde? Violín. Radio, ¿Orquesta? Sí, orquesta de radio, hay orquestas de radio, filarmónica, que además etcétera, la cultura musical allá es tremenda, ¿no? Sobre todo en esos países. Y mis padres ambos son músicos, entonces desde pequeño iba a los platós de televisión, ¿no? Y veías las cámaras. Veía cámaras, un montón de cámaras. ¿Qué edad tenías cuando viviste esa escena? 8, 9, 10 años. ¿Y recuerdas o sabes qué se estaba filmando? ¿No viste después la película que te cautivó? No la vi, no sabía nunca. Y otro incidente que también me cautivó mucho fue, y esto es tips para los que se dedican al cine, otra filmación, también de época, generaron troncos falsos de árboles sobre los postes de electricidad. Porque era una película también de época y no tenía que verse el cableado del alumbrado público, ni los postes, ni nada. Entonces, construyeron troncos falsos, se terminó la filmación y dejaron los troncos falsos de los árboles. Entonces, con el paso del tiempo se deshicieron todos estos elementos que pertenecen al mundo maravilloso de los directores de arte, claro, ¿no? Claro. Oye, ¿y qué recuerdas? ¿Qué fue lo que le cautivó a ese Moldován de 8 años de esa escena que vivió cuando era niño? ¿Qué era lo que le...? Se me hizo un mundo mágico, algo extraordinario.
Y desde entonces me quedé así como encauzado en el mundo del cine, siendo yo que iba para música. Claro, claro. Para pues tocar en la filarmónica. ¿Tocas algún instrumento? Tocaba percusiones clásicas para la filarmónica y de hecho tuve ensayos en el Ateneum rumano en Bucarest, que es un foro extraordinario. Porque mi escuela era de música y coreografía y desde la primaria te llevan de la mano. Claro. Oye, ¿qué edad tienes ahorita? 51, acabo de cumplir. Pues muy joven. Pero a ver, ¿qué consejo le darías ahorita a un joven de 20 años que dice, yo voy a ser cineasta? Que sea muy terco, que sea muy perseverante. ¿Va a haber decepciones? Que sea muy convencido de lo que quiere hacer. Porque el cine todo el mundo lo quiere, pero entender cómo se hace, entender los conflictos que hay. El cine recauda las virtudes y los defectos del ser humano por excelencia y los catapulta. Hay un cúmulo de egos. Claro. El ego de cada quien. Y claro, Michelangelo tenía un ego, Cassini tenía un ego, pero llevaron el ego hacia la construcción y no a la intercompetencia. Yo no soy partidario de la competencia interhumana, sino de la colaboración. Entonces, el cine es de mucha colaboración y de no egos, o así debería ser. Y, de hecho, en el cine mexicano hay un dicho que, a ver si me lo sé bien, porque a veces se me patina. En el cine los egos tienen que trabajar juntos. Y sí, tienen que trabajar juntos. Y es un problema de cómo nos llevamos con nuestras virtudes y nuestros defectos. Y por lo regular, quien quiere incursar a hacer cine, y ojalá que en película y no solamente de forma digital, se vincule con la seriedad. Te condiciona muchísima responsabilidad, muchísima libertad, y no caer en libertinaje y no caer en superficialidades. ¿Y requiere disciplina? Mucha. Porque yo me imagino al cineasta con su café en la noche tomándose unas chelas, festejando. Bueno, sí, claro. No, pero pues, también vamos a las fiestas del Festival de Cine y te darás cuenta. Pero el otro lado de la moneda, ¿cuál es? Mucha disciplina. Hay que ser tener una disciplina militar. Es de mucho rigor, de mucha terquedad, de mucha entrega. Oye, y la pregunta fundamental en estos días, ¿y se puede vivir siendo cineasta? ¿Se puede vivir dignamente? Tengo una frase que se la di a un muy amigo mío que es abogado, que tiene un despacho muy grande, y le dije, Alejandro López Moreno se llama él. Alejandro, si yo habría querido ser corrupto, habría sido multimillonario en Brasil y en México. Por lo tanto, no soy corrupto. El sistema sí te encajona para ser corrupto, lamentablemente. Y sí se puede vivir dignamente, sí, con mucha honradez, con mucho ímpetu y no siendo corrupto. Claro. Sí, es complejo esto. No es fácil vivir del cine. Se puede, sí, pero depende también del rango con cuánto quieres vivir. Claro. Oye, ¿y con cuánto puedes vivir, no? También, desde luego, sí. ¿Con cuánto vive un hombre dignamente en México, en Guadalajara, al mes? No, bueno. ¿No? Es que nuestros patrones el día de hoy son los jugadores de Chivas, ¿no? Entonces todos quieren ganar millones. Sí. Entonces hay una discrepancia muy fuerte entre la tasa de productividad eficiente y la especulación en el mercado bursátil. Claro. Entonces hay patrones en TikTok, en redes sociales de líderes, entre comillas líderes, que ganan fortunas especulando en la bolsa de valores, en TikTok, en redes sociales. Entonces la productividad del ser humano es un problema, ¿no? Que queda retrasado, rezagado. Oye, ¿cómo te gustaría, Antonio, o qué impacto te gustaría que tuviera tu largometraje, Vallarta, la Bahía de Nuevo Chiapas? ¿Qué te gustaría que pasara? ¿Te gustaría que pasara algo? Sí, sobre todo rescatar este plan maestro de Jacques Cousteau
y tocar puertas con los de la industria hotelera y la industria de la construcción y decirles, señores, también son seres humanos, reciban estos documentos, vean la historia de México, de Nayarit, de Puerto Vallarta, y que se multiplique este plan maestro para Cancún, para Acapulco, para Los Cabos, que la gente sepa, sobre todo los empresarios, que son o suelen ser muy insensibles. Y que aquí tenemos ahorita, Antonio, ahorita que lo mencionas, pues está un proyecto muy similar en el nuevo Chalacatepec, ¿no? Es un megadesarrollo turístico que tiene básicamente la misma visión que esta, Sí. y que está impulsando este gobierno y que viene con Emilio González Márquez, y que también es una franja muy apetitosa para Tenacatita, el desarrollismo, por ejemplo. ¿no? Tenacatita parecía hasta hace poco zona de guerra, casas incendiadas y Claro. todo. Oye, voy a terminar se me acaba el tiempo, pero me acordé de Cinema Paradiso. ¿Te acuerdas esa escena en donde el señor le dice, Toto se llamaba? Toto, sí. Le dice, vete, o sea, vete y no vuelvas, no Sí. regreses. No, pues ¿por qué haces esto en México y no en Rumania? Yo estudié cine en Berlín. Mi madre es alemana, entonces desde pequeño empecé a viajar. Yo nací y crecí en un país socialista, comunista, conocí la dictadura, sé que es una dictadura. Cuando hoy escucho que en redes hablan de dictadura y de no sé qué y de comunismo me da risa. Es que emplean palabras que no van para... Digo, son tiempos electorales, entonces se vale mentir y mentir y mentir y mentir. Claro. Pero ¿hasta cuándo mientes? Entonces, desde pequeño me di cuenta de algunos factores que tienen que ver con lingüística, que tienen que ver con la esencia de las palabras, con el viajar. Y sí, he sido afortunado de poder viajar y apreciar el mundo. Y particularmente Guadalajara. Aquí terminé con un posgrado en estudios cinematográficos. Sí. La Universidad de Guadalajara fue muy cálida hacia conmigo. Tuvimos nuestras discrepancias también. Ya me imagino, con tu perfil. Sí. No, y hay que ser rebelde, pero hay que ser un rebelde proactivo. Decía Salvador Allende aquí en Guadalajara, hay que ser joven y revolucionario. De lo contrario, es una contradicción hasta biológica. Antonio Valentín Moldován, muchas gracias por haber estado en Perspectivas. Jonathan, muchísimas gracias. Un placer. Gracias. Y le invitamos a que nos sigan en Perspectivas. Gracias por habernos acompañado. Yo soy Jonathan Lomelí. Nos vemos en la próxima emisión.